Bueno, empiezo con la exposición de mi trabajo, que es la determinación de la incertidumbre y validación del muestreo robotizado de despacho de concentrados de cobre, caso planta minera. Como introducción, sabemos que la incertidumbre, el objetivo de determinar la incertidumbre es determinar los posibles rango de valores en una medición, ¿no? Entonces hay que determinar parámetros que sean de menor incertidumbre para lograr validar un sistema de muestreo, un sistema de análisis, ¿no? La confiabilidad y la exactitud en un proceso de medición solo se puede asegurar mediante estudios de variabilidad de resultados, ¿no? Cuanto menor variabilidad tiene un resultado, quiere decir que ese sistema es bueno, ¿no? Bueno, los antecedentes, ¿no? Como antecedentes tenemos el hito de muestreo de concentrados, es determinante para las transacciones entre productores y clientes. Sabemos que factores como la humedad, el porcentaje de cobre fino, pues significan miles de dólares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros son como 180.000 toneladas de concentrado diario. Entonces, que nosotros reportemos una ley del 30%, y hay ahí una variación, por decir, de 30.05%. Entonces, en esa cantidad de tonelaje, representa una cantidad de dinero, pues, ¿no? Que puede estar perdiendo o puede estar, que se puede considerar como una pérdida, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de las conciliaciones, reconciliaciones metalúrgicas, ¿no? Entonces ya se ha visto que este sistema robotizado está dando buenos resultados en algunos países como Alemania, Estados Unidos, en la actualidad también creo que lo tiene Chile, y en nuestro Perú es la compañía minera Antamina e Impala, ¿no? Los que han actualizado este sistema. Bueno, como antecedentes también tenemos que hay robots que realizan voladuras, robots que realizan exploraciones. Entonces también ayudan bastante al tema de la seguridad, la ergonomía en el trabajo, ¿no? Como objetivo general, ya le había mencionado, tenemos determinar los parámetros que serán de menor incertidumbre y validación para el muestreo robotizado de despacho de concentrados de cobre. Como objetivos específicos, determinar la influencia de la incertidumbre y validación del muestreo robotizado de despacho de concentrados de cobre, caso planta minera. Evaluar la incertidumbre y validación del muestreo robotizado de despachos de concentrados, caso planta minera. Las bases teóricas, la utilización de técnicas automatizadas de toma de muestras cada vez han cobrado tiene múltiples ventajas, ¿no? Como son la versatilidad, sobre todo la confiabilidad, ¿no? Un equipo robotizado no se cansa, un equipo robotizado puede muestrear las 24 horas, ¿no? Y reduce considerablemente los errores humanos. Como el trabajo habla de incertidumbre, vamos a determinar qué es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es el intervalo de resultados donde es muy probable que se haya un valor verdadero. Entonces, si yo tengo una medición X, esta medición X tiene una incertidumbre X menos U y una incertidumbre X más U. Entonces, cada vez que yo hago un valor de medición, puedo llegar en esta parte del recuadro, puedo llegar en esta parte, puedo llegar en esta parte, pero eso no quiere decir que está mal, ¿no? Entonces, ese rango de valores que se da cada vez que uno realiza una medida se llama incertidumbre. Por eso los laboratorios actualmente te dicen, por decir, 10 ppm, por ejemplo, de plomo, más o menos 0,2, ¿no? A un 95% de confianza. Entonces, para determinar la incertidumbre, primero determinamos lo que vamos a medir, cuantificamos, identificamos las fuentes de incertidumbre, cuantificamos también las fuentes de incertidumbre, calculamos la incertidumbre combinada, hallamos el factor de cobertura y podemos determinar la incertidumbre, ¿no? Entonces, la tecnología robótica. Tenemos acá, vamos a definir básicamente lo que es la percepción. La percepción es la interpretación de los datos recibidos a través de sensores, ¿no? Entonces, hay técnicas de procesamiento de estos datos. Tenemos la visión artificial, la función de sensores basados en luz, basados en sonido, basados en temperatura, en radiación infrarroja.
Entonces, de esta percepción va a partir para nosotros poder hacer un control automático. La inteligencia, en este caso, sería venir a ser la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a dotar nosotros a este robot para que nos haga una determinada tarea, un determinado proceso de forma flexible, ¿no? Esto implica que el robot haga trabajos complejos solo, y también de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi muestreo de camiones tengo un robot que cambió de tolva, entonces el operario junto con el robot van a analizar ese camión y luego ya el robot lo va a hacer solo, ¿no? Entonces es un trabajo ya colaborativo también entre la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? Entonces, tenemos la descripción de nuestro proceso y este es donde transita el camión. Aquí se encuentra montado nuestro robot. Hay una cabina del operario. El robot muestrea en los 8 puntos del camión. Disgrega la muestra hacia un tema de colección de muestra. Y esto pues ya nos entrega todo el sistema en una bolsa, ¿no? Que ya lo va a llevar a analizar tanto para la humedad como para la determinación de análisis químicos. A muchos de ustedes, señores, les he compartido un video que es en la realidad cómo funciona el robot, ¿no? Entonces, las normas de muestreo. Nosotros básicamente nos hemos basado en la 12743 y la 10251. Son las normas acreditadas por la autoridad aduanera para hacer la compra y venta, y también son las normas que están acreditadas por INACAL en el tema de Perú, ¿no? Entonces, la 12743 y la norma 1051 nos van a dar los lineamientos para eliminar todos estos errores que se presentan acá, ¿no? De limitación, segregación, preparación y todos los errores, ¿no? Pero hay un tema, que la norma 12743 nos habla que el mejor muestreo es en fajas, en movimiento, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un muestreo en lotes estacionarios. Entonces, lo que se ha hecho es hacer un estudio estadístico y comparar ambas técnicas y determinar que no haya diferencias significativas para nosotros decir que nuestro sistema de muestreo robotizado es el correcto. Entonces, para validar un método, necesitamos la selectividad. ¿Qué quiere decir selectividad? Que nosotros tenemos en nuestro producto cobre, fierro, azufre, ¿no? Pero nuestro método debe ser capaz de cuantificar no solo el cobre. Eso quiere decir selectivo. Robustez quiere decir que nosotros podemos, podemos variar diferentes parámetros en nuestro análisis, pero eso no va a afectar. Si hay algún factor que afecta a nuestro análisis o a nuestra determinación, entonces hay que controlarlo, ¿no? Linealidad y rango. Siempre se debe buscar que nuestra curva sea lineal. Vamos con el tema de precisión. La precisión es el grado de concordancia entre valores obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o en objetos similares. La precisión nos mide el grado de dispersión, cuán disperso es nuestro dato, ¿no? Nosotros queremos que nuestro dato sea preciso, pero no, estadísticamente siempre va a haber dispersión y debemos buscar que esa dispersión sea la menor. Para eso hay condiciones, ¿no? Mismos analistas, diferentes instrumentos. Todas esas condiciones son conocidas como precisión intermedia. Luego, otro factor determinante es la veracidad, que es el grado de concordancia entre el número infinito de valores medidos y repetidos en un valor de referencia, ¿no? Porque si mi valor de referencia es 30, entonces yo realizo N mediciones, pues me dará 30.05, 29.81, entonces me va a dar un valor infinito de valores, pero ¿cuán cercano estamos al valor real? Eso es lo que nos quiere decir la veracidad. Entonces, como hipótesis de investigación, tenemos que al determinar los parámetros de incertidumbre mínima, vamos para el muestreo robotizado, entonces los resultados de concentrado tendrán precisión y exactitud, ¿no? O sea, podremos venderlos sin dificultad. Si al validar el muestreo robotizado no se obtienen diferencias significativas con respecto al muestreo manual, entonces el muestreo robotizado brinda datos confiables para la venta, ¿no? Si al evaluar la incertidumbre del muestreador robotizado se cumplen los parámetros de la ISO 17025, entonces el muestreo robotizado quedará implementado. Tenemos nuestras variables, diseño metodológico, que ya lo vimos en la parte del plan de tesis. Me gustaría pasar, para que no nos gane el tiempo,
de frente a población y muestra, ¿no? Nosotros tenemos 60 camiones al día. Hemos hallado el mínimo número de camiones que se va a utilizar en un día, estadísticamente, y tenemos 52 camiones, ¿no? Como nosotros usamos 60 camiones diarios, a veces hasta más, podemos llegar a 70, entonces nuestro estudio va a ser representativo. Las técnicas de muestreo van a estar basadas en la 12743 y la 10251, las normas ISO, la recolección de datos también van a estar basadas en esa norma, y las técnicas y procesamiento de datos, pues lo vamos a hacer con el Minitab. Entonces, yendo a los resultados, podemos ver que tenemos precisión, nuestros coeficientes de variaciones son bajos, quiere decir que nuestro método es preciso. En la velocidad, los p-values son mayor a 0.05, el método es veraz, el método es robusto. En incertidumbre hemos hallado una incertidumbre mínima, ¿no? En este punto me gustaría entrar al tema, a mi Excel, para ver cómo se han realizado los cálculos. Entonces, cada parámetro lo hemos realizado de distinta manera. Y vamos a entrar, por ejemplo, acá a lo que sea el diseño experimental del muestreo en sí, lo que ha sido el camión, ¿no? Entonces, se ha tomado una muestra, se ha dividido en dos muestras gruesas, ¿no? Y nos va a dar una varianza entre unidades, luego se ha dividido nuevamente, se vuelve a dividir, y esto nos da una varianza entre el muestreo y la preparación de muestras, ¿no? Nuevamente, volvemos a esa muestra, se sigue procesando, y acá se divide para los análisis, ¿no? Entonces vamos a obtener una varianza entre análisis. Entonces, pasamos a ver los resultados de la parte experimental. Acá tenemos cuadrado, espacial, retráctil. Son los modelos de camiones, ¿no? Y sus resultados son estos, sus duplicados. Entonces, procedemos a hacer un análisis de un ANOVA robusto. Y con este ANOVA robusto calculamos la incertidumbre expandida del muestreo. También tenemos que determinar si hay sesgo. ¿Qué es un sesgo? Por ejemplo, yo tengo un dato que, como les comentaba, es 30, pero siempre me sale 31, 31, 31. De repente 31 está dentro de nuestro rango de valores, pero siempre me da para arriba, ¿no? O siempre me da 29.95, siempre para abajo. Entonces es un sesgo negativo. Entonces, para hacer todos los estudios estadísticos hay que controlar los sesgos. Entonces vamos a hacer nuevamente ya con los datos que se tienen. Se hace un estudio de la normalidad, se hace un estudio de los valores atípicos, entonces acá entre la faja 31 y el robot, entonces se hace una prueba de valores atípicos, no hay valores atípicos. Se hace un estudio de varianza, quizás este es lo más importante, el análisis de varianza, ¿no? Porque se ve que entre la faja que hemos comparado con el robot no hay varianzas, no hay diferencias significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las varianzas pueden ser casi iguales, ¿no? En términos estadísticos nosotros le llamamos ese tema homocedasticidad. O sea, las muestras hay homocedasticidad, quiere decir que son varianzas homogéneas. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que no hay diferencias significativas, ¿no? Entre la faja y el 31 y el robot. Entonces, eso quiere decir que nuestro método es preciso y exacto, ¿no? Como les comenté, también hay que hallar los sesgos, descartar los sesgos. Y hallar la incertidumbre también del muestreo, ¿no? La incertidumbre del muestreo se halla también con las diferentes formas, con las fórmulas de incertidumbre. Cada componente tiene su fórmula, ¿no? Y hay que calcularlo para poderlo plasmar aquí, ¿no? Por ejemplo, acá la incertidumbre del muestreo es 0.0061, ¿no? Llevándolo esto a números, es bajísimo hasta el momento. De la misma manera, nosotros hacemos este tratamiento para la veracidad, para la precisión, ¿no? Estos son los distintos, estos son vamos de frente al diseño experimental, definimos nuestras corridas, y son los analistas que han trabajado en el laboratorio. Estos son materiales de referencia certificados. Y con esto se procede a hacer lo mismo prácticamente, pero en el tema de precisión, ¿no? Acá no hay que ver mucho más el análisis de varianzas porque es un tema de precisión. Y hemos trabajado con tres
3 MRIs. Entonces son certificados, muchos de ellos vienen de Canadá, entonces el valor que te dicen ellos es preciso, es exacto para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Entonces iríamos a la discusión de los resultados. Con las distintas pruebas estadísticas se ha caracterizado exitosamente el muestreo del ensayo para la determinación de cobre por volumetría, ¿no? Con este método, el contenido de cobre, por medio del cálculo de los parámetros de desempeño, se puede determinar el cobre en los concentrados de cobre y lo vamos a poder determinar preciso y exacto y vamos a poder vender nuestro concentrado sin ningún problema, ¿no? Vemos que la tecnología de este robot KUKA también nos garantiza una buena gestión de inventarios, nos garantiza una buena ahorro de recursos en cuanto a personal. Y bueno, con los datos obtenidos nosotros hemos logrado acreditar el laboratorio con la 17025. En las conclusiones, de la misma manera, ¿no? Se determinó que el robot KUKA es el que tiene una menor incertidumbre, está representada por el número de cifras significativas en la medición. La incertidumbre calculada depende de las incertidumbres de los valores en el cálculo y se refleja como se redondea en el valor, ¿no? Los valores medidos pueden ser exactos, o sea, casi cercanos al valor real o precisos también, ¿no? Entonces, como les comenté, todo se ha trabajado en base a la 17025. También podemos ver que esta tecnología nos garantiza una buena toma de muestras, ¿no? Segura, precisa. Y para muestra de ello tenemos acá ya un informe. Bueno, estos informes son de manera confidencial, pero ya nosotros salimos ya con el logo de INACAL, ¿no? Quiere decir que nuestra ley de cobre que nosotros reportamos, desde el muestreo hasta la venta, tiene validez aquí en Canadá, en la China, donde lo lleven, ¿no? Entonces ya en una dirimensa no va, ya nos toman más en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que, los resultados que nosotros damos, ya prácticamente el comprador no va a hacer lo que él hacía siempre, ¿no? Porque él llama a sus laboratorios dirimentes. Entonces, de cierta manera se puede decir que ahí hay un pequeño fraude que nos hacen, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces, como recomendaciones para mejorar de repente este trabajo, ¿no? Se podría de repente poner un robot más, ¿no? Y habría que aplicar ya otros sistemas de fuerzas para que se ejecute mejor, para que los robots no colisionen. No, porque tengo entendido yo, por ejemplo, Gloria tiene 50 de estos robots, ¿no? Y creo que a Gloria incluso le venden más barato, ¿no? A nosotros nos venden cada robot como $800,000, pero que a Gloria dice que le ha costado como 100,000, ¿no? Entonces, todo está en poder seguir para las futuras investigaciones, generar nuevos algoritmos, ¿no? Con más robots, de repente ya hasta la preparación y que nos traigan ya en sobrado, ¿no? Como hay un tema en Cerro Verde, también creo que están implementando un equipo así. Para investigaciones futuras, como han visto, el trabajo estadístico es bastante arduo, es bastante información, es bastante trabajoso el tema de la incertidumbre, pero ahora ya en estas ha salido un nuevo método, que es el método global, ¿no? Entonces, no lo hemos aplicado aquí, hemos tenido que aplicar componente por componente, pero este método global se puede aplicar para futuras investigaciones y nos da la incertidumbre a través de la veracidad y de la precisión. Entonces podría de repente para nuevas investigaciones, ¿no? Y bueno, las distintas pruebas que se realizan para eliminar los errores de muestreo siempre deben estar orientados a eliminar la segregación, la heterogeneidad y el error en la toma de incrementos, ¿no? Eso sería todo, señores del jurado. Bien, muchas gracias. Vamos a dar pase a la siguiente etapa de este acto de sustentación, que correspondería a las preguntas y observaciones de parte de los miembros del jurado, ¿no? Para lo cual vamos a invitar al magíster
vamos a seguir el orden de la resolución, ¿ya? Vamos a invitar al doctor Edgar Rojas Zacarías para que pueda hacer las preguntas y observaciones que crea conveniente. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. El maestro o ingeniero Rubén Saúl Zamora. Hablaba usted de incertidumbre. Si usted ha realizado sus mediciones de incertidumbre, ha determinado que está dentro del rango permisible, pero si uno determina una incertidumbre mala, ¿qué perjuicios o beneficios podría tener la empresa para lo cual se está determinando este valor? Bueno, beneficios de repente, ingeniero, para el comprador, ¿no? O puede ser viceversa, ¿no? Para el vendedor. Pero generalmente todo esto nos conlleva a las dirimensas, ¿no? Y hay un organismo dirimente que saca cuál es la verdadera ley de cobre, y pues ya ahí ya no puedes engañarle, ¿no? Dice que el laboratorio Antapacay falló, o el laboratorio del comprador falló, ¿no? Entonces, no se puede fallar en este tema de la incertidumbre. Tiene que ser los datos lo más reales y lo más confiable y lo más representativo, porque estamos hablando de millones de dólares en la de compra y venta de minerales. Entonces, ahí el tema de conciliación metalúrgica, es un tema siempre, ha sido un tema siempre álgido, ¿no? Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Por eso que nosotros ya implementamos estas normas ya con ISOs, con INACAL. Entonces, cosa que esta incertidumbre que nosotros estimamos es la correcta, ¿no? Y nosotros pues, estamos seguros que esta incertidumbre es la correcta porque a nosotros nos ha certificado INACAL. O sea, estamos certificados con la 17025 y es la incertidumbre correcta, ¿no? Nadie podría decirnos que es la incertidumbre incorrecta, porque estamos certificados por un organismo, incluso internacional. Ahora, de repente, en una recertificación podrían haber observaciones, sí, pero estamos para corregir y mejorar en el camino, doctor. Bien. También en la parte de su exposición señala usted que los costos de los robots para ustedes, empresas mineras, tenían un valor y para otras un valor diferente, ¿no? ¿A qué cree que se debe eso? Bueno, ingeniero, usted puede ir y compramos un guantes de seguridad en una ferretería y nos cuesta 3 soles, 4 soles, ¿no? Nosotros vamos a comprar un guantes de seguridad para la mina y nos venden pues, a 10 soles, ¿no? Es el tema porque es para mina, ¿no? Eso es más que nada en la cuestión de costos. ¿Pero usted considera que solamente es por ese factor? Porque puede haber de repente otros factores, de repente sensores de mayor capacidad, de mayor precisión u otros componentes que requiere la empresa minera, en contraste con otras empresas que de repente no requieren de tanta precisión, ¿no? ¿Qué considera usted? Yo, con base a mi experiencia, ingeniero, considero lo primero, ¿no? Porque siempre también que compramos un equipo que se malogró, por decir, yo lo puedo conseguir en la tienda más barato, pero cuando lo venden a la mina ya es 2, 3 veces su valor, por las garantías que ellos supuestamente van a dar, la capacitación, entonces te cobran, ¿no? Ahora, si vamos, por decir, comparamos Leche y Gloria y, como le digo, tiene 50 robots, pues el proceso de ellos es complejo, ¿no? Desde el enlatado, etiquetado, cargar, descargar, ¿no? En cambio, nuestro proceso es un solo brazo que muestrea, ¿no? Entonces, es más simple. Entonces, el tema que yo veo es que siempre para el sector minero nos tienden a cobrar más. Pero las tecnologías, no hay mucha variación en las tecnologías, son similares, incluso para alimentos es más delicado, los sensores, toda esa cosa, ¿no? En efecto, ¿tiene usted el conocimiento de por qué decidieron comprar ese robot? Porque tengo entendido que en el mercado hay otros tipos, otras marcas. ¿Y por qué han decidido por eso?
Bueno, ese robot a nosotros costó más o menos $1 millón. Se optó por esta tecnología porque es una tecnología alemana, también que está en Estados Unidos, que ya lo estaba aplicando Chile. Entonces, como la unidad minera Glencore tiene también algunas minas en Chile, entonces por ahí es lo que entró el tema de la compra, ¿no? Es todo un proyecto, ¿no? Es todo un proyecto que ellos hacen. Y ¿por qué más se realizó este trabajo? Fue por el tema del personal, porque el personal está 24 horas con el polvo. El personal sufre de lumbalgia, ¿no? Entonces, los personal que ingresa a trabajar a los 3 años que se hace estable, ya no quiere muestrear, saca descanso médico, pide su cambio de área, y siempre hemos estado así, ¿no? Entonces, ¿qué hemos optado nosotros? Por contratar personal contratista, terceros. Pero el contratista también, pues no, está un tiempito, se va, y también pues, no es ético de nuestra parte estar haciendo permitiendo que personas hagan un trabajo que los va a llevar a una enfermedad ocupacional, en este caso la silicosis, la lumbalgia, ¿no? Sobre todo la silicosis, porque en esos almacenes y en ese muestreo estás todo el día con el polvo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a adquirir este sistema robotizado, ¿no? Y también el tema de la calidad de los resultados, ¿no? Porque el trabajador también no puede estar un supervisor ahí las 24 horas, entonces el trabajador se cansa, te mostrará los 10 camiones bien, pero ya en el 15º, 18º camión, el señor agarra una lampa y lo llena el balde y ya está, y te entregó la muestra. Y entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer conciliaciones, reconciliaciones metalúrgicas, y eso es lo que estamos evitando ahora, ingeniero. Muy bien, claro, eso es una ventaja de la parte automatizada en casos severos de trabajo, ¿no? En lugares no tan apropiados. ¿Tiene conocimiento de nuevas tecnologías que existen al respecto, que se puede aplicar, nuevas formas más precisas, que bajen la incertidumbre? Sí, ingeniero, hay técnicas, hay equipos, hay robots más precisos. Incluso la segunda parte de este robot es un proyecto donde va ya la bolsa que nos está entregando el robot. Va a haber otro equipo, va a haber otro robot que va a realizar los cuarteos, va a hacer el análisis de humedad y ya nos va a entregar en sobrado para que pueda solamente el analista poder hacer la determinación del concentrado de cobre final, ¿no? Ahora, en el laboratorio también, ingeniero, estamos ya implementando robots, ¿no? Hace poco hemos implementado un robot titulador. Entonces, prácticamente tú solo le digestas las muestras, le entregas, tiene su autosampler. Igualito es un brazo robótico que va a una columna de titulación y prácticamente el robot lo hace todo, ¿no? Es un robot que trabaja con se llama la titulación potenciométrica, ¿no? Entonces, nosotros estamos motivados ahora por la tecnología porque es una gran manera de desarrollarnos también como ingenieros, ¿no? De crecer un poco más y adoptar y empezar a dejar los métodos clásicos, algunas cosas del pasado que conllevan a más que nada enfermedades ocupacionales en los trabajadores. En efecto. También hablaba una parte usted en el sentido de que mencionaba que se está realizando el muestreo estacionario o estático, pero que había otro método que se podía tomar en las fajas, ¿no? ¿Hay algún estudio a futuro que pueda hacer que a futuro se tome las muestras en las fajas? Ingeniero, la 12743, la ISO, te dice que el muestreo más representativo es en fajas en movimiento, ¿no? Entonces, nosotros vendemos en camiones, ¿no? Entonces, ese camión es el que se muestrea. Entonces, se ha hecho un comparativo entre la faja transportadora, entre el muestreo en la faja transportadora y el muestreo en el camión, ¿no? Entonces, se hace un análisis de varianza. Cuando las varianzas son homogéneas, quiere decir que no hay diferencia significativa entre una técnica y otra técnica. Entonces, quiere decir que nuestro método es válido, ¿no? Quizás sí se podría hacer más adelante, pero
si muestrearíamos en la faja, tendríamos problemas en el transporte para la cantidad, ¿no? Tengo entendido yo que hacen ese muestreo en faja cuando es para los embarques, en el barco. Entonces, como ahí lo llenan casi todos los toneladas y toneladas de mineral, entonces, y se lo llevan de un solo golpe, ¿no? Eso sería, ingeniero. ¿No? Claro, bueno, finalmente, un comentario al respecto de parte suya. ¿Cree usted que la automatización desplace a la labor a la mano del hombre? En algunas tareas sí. Yo pienso que debería reemplazar en las tareas de alta contaminación, de donde hay mucha disergonomía al personal, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos temas que son ya delicados, puntuales, ¿no? Algunos análisis especiales en el laboratorio donde hay que tomar ciertas decisiones, no, no del todo. Quizá más adelante nuevas inteligencias artificiales o de repente ya un cyborg, ¿no? Pero en la actualidad todavía no al 100%, ingeniero. Bien, muchas gracias, señores miembros del jurado. Bien, gracias al doctor. Seguidamente vamos a invitar al magíster José Hilario Berríos para que pueda hacer las preguntas y observaciones que crea conveniente. Adelante, magíster. Muchas gracias, señor presidente del jurado, señor sustentante. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, he escuchado atentamente la sustentación que usted ha realizado. Y usted hablaba de repente de muestreos, no habla de muestreos primarios, secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, en la página 23 de la tesis, ahí usted habla, dice, según Pierre G., en el muestreo primario, el sesgo, ¿no? Usted habla bastante de sesgos, ¿no? Entonces, el sesgo puede ser de hasta 1000% y hasta el 50% en muestreo secundario, mientras que nunca exceda 0,1 a 1%. Podría comentarle, no la entendí muy bien esa parte que dice que puede ser de hasta 1000%, ¿no? Esa Ya, parte en cuanto ingeniero, al te muestreo. explico. Sí, Por un muestrario primario sería un taladro en exploraciones, Tajo, ¿no? Entonces, sabemos que ahí hay bastante agua, hay bastantes condiciones que no favorecen el muestreo. Entonces, ¿qué pasaría si por decir el que está muestreando solamente coge la parte, de repente, la parte fina o por conveniencia, ¿no? O también otro, ¿no? Por conveniencia puede agarrar la parte gruesa y así. Entonces, solo en ese error de la toma de muestra, ahí es donde se puede producir un error, como le digo, hasta del 1000%, ¿no? Y son estudios ya que se han realizado. bastante Entonces, grande, ¿no? ajá, la parte del muestreo es fundamental, ¿no? Y cuando pasamos nosotros a la parte del muestreo secundario, ya donde vamos a hacer el chancado, el pulverizado, la preparación de la muestra, ahí también, ¿no? Podemos obtener un muestreo, un error hasta del 50%. Póngase usted un cruce de muestras y ya es un error fatal, ¿no? O de repente una segregación. El preparador solo usó los finos o no homogenizó bien. Entonces, ahí está, en el muestreo está el principal error en la determinación de las leyes de minerales, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al análisis, pues ya te llega la muestra en sobre, ¿no? Tú podrías fallar de repente pesando, de repente digestando, analizando, pero el error que se ha comprobado experimentalmente, pues máximo llega a un 5%, exagerando un 10%, pero en sí el error principal es en el muestreo, ¿no? Y es la parte que debemos tener más cuidado, y es por eso también que hemos optado la tecnología de un robot, ¿no? Porque el robot no nos va a engañar, no nos va a mentir, porque como le digo, el trabajador puede agarrar una lámpara y llenarlo de concentrado y llevarlo para que lo analicen, ¿no? Y se ha visto casos, ¿no? Pero en cambio el robot no, siempre va a ser lo correcto, ¿no? Ya, claro, ¿no? Entonces, con eso ya queda aclarada esta del porcentaje que decían, muestreo primario es hasta 1000%, ¿cierto? Bien, Sí, usted en la exposición, sí, estoy escuchando que siempre está hablando nosotros, hemos hecho, bueno, estas cosas, ¿no es cierto? En, cuando yo veo la población, usted en su población dice 60 camiones por día, ¿no es cierto? uh-huh. Y en todo caso, la interrogante sería, ¿cuál es el grado de participación que usted ha tenido en la elaboración de esta tesis?
Porque Yo esto es un trabajo experimental que usted lo ha hecho, ¿no es cierto? sí, esto ha sido un trabajo, a mí me dieron el cargo de ingeniero de control de calidad y en medio de la acreditación que nosotros hemos hecho con la norma, con la ISO 17025, ¿no? Entonces, la mayoría de pruebas yo las he corrido, ¿no? Estadísticamente y experimentalmente. El tratamiento de datos, las tomas de muestras, lo que es la veracidad, robustez, todo eso yo lo he corrido conjuntamente con mi jefa, ¿no? Que ahora ya, y bueno, ya no está trabajando conmigo. Ah, ya. Entonces usted casi ha hecho la mayor parte del trabajo experimental, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Mm, ya. Eh, Sabemos bien que la instrumentación, ¿no? La robotización efectivamente va a tener ciertos factores favorables. Finalmente, entonces, ¿cuál sería el comentario que usted nos pueda dar respecto a las perspectivas a futuro, las oportunidades que pueda tener esta tecnología en bien de la minería, ¿no es cierto? ¿Y qué empresas mineras usted conoce, ¿no? Aquí en el Perú que estén ya de repente entrando con bastante fuerza a este campo de la robotización? Bueno, ahorita las tecnologías pues nos están ayudando, ¿no? Sobre todo, mira, ahora ya están viendo también la compra de camiones de acarreo minero y son pues manejados por joystick, ¿no? De repente más adelante ya van a ser manejados autónomamente desde una torre de control, ¿no? Entonces yo pienso que la tecnología nos ayuda bastante para la obtención de buenos resultados, sobre todo en la obtención de resultados, ¿no? Porque el ojo humano, el ser humano, nosotros nos cansamos, ¿no? Entonces, llegamos a un punto de que por más buen trabajador que seas, fallas. Entonces, ese error humano es lo que nos está evitando la tecnología, ahora la robotización, ¿no? Y también con respecto al tema de seguridad, ¿no? Porque un trabajador que, como les comentaba, va a estar expuesto 12 horas, 24 horas al polvo, pues en unos 10 años, 15 años, una silicosis, un cáncer y muere, ¿no? Y sobre todo si, por ejemplo, este trabajador trabaja en una mina de plomo, ¿no? Bueno, nosotros en el cobre no es tan contaminante, pero en el plomo incluso se te ingresa por la piel. Entonces, en ese punto nos ayuda, ¿no? No tanto en el tema de querer de repente reducir personal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Considero que esta tecnología debe ayudarnos para los trabajos que son críticos. Ahora, como comentaba, también sé que Antamina tiene uno de estos robots y sé que también hace un año, creo recién, o 2 años que lo ha implementado Impala, ¿no? Que se dedican a la compra y venta de concentrados. Lo que sí sé es que ellos no han validado aún el muestreo, ¿no? Ellos solamente han validado el análisis, ¿no? Porque validar la parte de muestreo es un trabajo muy complejo, bien trabajoso, ¿no? Entonces, no sé si a la fecha lo habrán hecho o de repente nosotros somos los pioneros, pero eso sería, doctor. Ya, entonces este es un trabajo importante que va a servir de mucho para ¿no es cierto? Para el futuro de la minería, ¿no? La robotización y eso va a tener muchos beneficios. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Bien, señor Listo, doctor. presidente Iván, eso es todo lo que tenía que preguntar. Gracias. Bien, muchas gracias, magíster. A ver, de parte mía, eh, vi en su presentación, en una de sus primeras diapositivas, en una parte inferior decía, la incertidumbre no es el error de la medición. No sé si podría explicar un poco más eso. A ver, vamos a verlo, doctor. Ahí lo observa, doctor. Eh, sí vi en una parte donde mencionaba que la incertidumbre no es el error de la medición. En una de esa diapositiva creo que es, ¿no? En una de ellas. Sí, 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 estamos aquí. Como le explicaba, doctor, la incertidumbre es un rango de valores. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una medición, estamos midiendo un rango de valores, ¿no? Entonces, de repente usted puede medirlo con una regla, un trozo de madera, o no sé, algo que usted quiera medir, puede medir 20 centímetros, ¿no? Pero si usted lo mide con eso con un micrómetro,
medirá 19.98, ¿no? O si usted lo vuelve a medir, medirá 20.01, ¿no? Entonces, toda medición tiene una incertidumbre. Entonces, si usted ha medido 19.8 y lo vuelve a medir y le da 19.85, ¿no? Esos dos datos no es la incertidumbre. Esos dos datos no es, puede ser un error entre medición y medición, pero no es considerado como incertidumbre. La incertidumbre es un rango de valores que se han determinado y que el valor medido debe dar dentro de ese rango de valores, ¿no? Porque yo mido acá, aquí en este punto tengo un valor verdadero, mido en este punto es un valor verdadero, mido en este punto es un valor verdadero. Entonces, todo lo que yo pueda medir que está dentro de la incertidumbre es considerado como valor verdadero y es válido. Eso es, doctor. Bien, entonces por esa razón no lo considera como error de la medición, ¿no? Ya. Mencionaba de que ese brazo de robot es el que hace el trabajo. Entonces, mi pregunta va ahí. De repente, en pocas palabras, ¿podría explicar exactamente qué hace ese brazo de robot? ¿Ya? Le comento, doctor, el sistema que nosotros tenemos aparentemente es solo un bracito, ¿no? Pero consta de 36 PLCs y consta de distintos sensores. Entonces le explico más o menos cómo funciona, ¿no? Ahí hay como un semáforo al ingreso de la parte donde va a mostrar el robot. Entre el camión hay un sensor de infrarrojo que ve al camión, le da el pase al camión, ¿no? Para que pueda ingresar. Y al inicio el brazo robótico solo se mueve. Es como que si tuviera un escáner, tiene un escáner y escanea qué tipo de camión es, porque tenemos diferentes tipos de camiones. Hay tipo cúpula, retráctiles, hay diferentes modelos de tolvas, ¿no? Entonces ahí a la longitud lo escanea. Una vez escaneado, el brazo robótico empieza a tomar 8 muestras en 8 puntos. No, él ya hace su cuarteo, ya cuadricula todo, ¿no? El robot con sus infrarrojos y sensores. Entonces empieza a tomar las muestras de los 8 puntos que él ha determinado, ¿no? Toma las muestras y la va almacenando. En la parte superior tiene como un capacho en el brazo. Ahí las va almacenando. Termina de mostrar las 8 muestras. Nuevamente activa un semáforo para que el camión pueda pasar y salir de la zona de muestreo. Y estas muestras que están en el capacho son regresadas, son colectadas en una parte también de las rieles donde se moviliza el robot, son colectadas, descargadas, hay un proceso de golpeteo para que caiga hasta el último grumo de muestra, y ya pues son embolsadas, ¿no? Esa muestra embolsada y es la que se lleva el operario para que pueda hacer los análisis de humedad y pueda hacer los análisis de cobre. Justamente le había mandado un video, si gusta, doctor, podemos compartirlo. A ver, no, pero antes de eso solamente la curiosidad era porque en todo este trabajo que realiza, lo realiza en forma autónoma, ¿no? Es correcto, es automatizado. Pero, entonces, este robot ha sido entrenado, ¿no? Previamente Claro. tendría que haber sido entrenado, ¿no? Y ya ahí creo que, a ver, sí. Es lo que comentaba de la tecnología colaborativa. Entonces, este robot ha sido entrenado, obviamente, hay un joystick que puede trabajar en forma manual. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros tenemos un robot o un camión de diferente cúpula, ¿no? O queremos mostrar un camioncito más pequeño de repente. Entonces, ¿qué sucede? El operario tiene que entrar junto con el robot y hacer manualmente el muestreo con el joystick, como jugar un juego de video, entonces hacer el muestreo. Pero ¿qué está haciendo este robot? Ya está grabando el tipo de ese camión, la forma del muestreo, y ya lo tiene en su base de datos. Entonces, cuando llega otro camión, ya lo va a reconocer, ¿no? Entonces es colaborativo, es usuario-robot. Siempre la persona siempre va a dar los lineamientos, va a programar, también tiene su
su propio lenguaje de programación, ¿no? Que es similar a lo de los PLCs, es como un lenguaje escalera donde tienes que ir determinando las funciones que va a realizar, ¿no? Eso es, doctor. Sí, sí, justamente, ¿no? Entonces ahí va de repente un poco a complementar. Sí, es correcto lo que está mencionando, de que podría quitarnos de repente un poco la posibilidad del trabajo a algún personal, pero a la vez nos da el otro trabajo de que podríamos trabajar programando, de repente ahí viendo esa programación de los PLCs que tiene, entonces podríamos pasar a un trabajo de repente mucho más seguro, ¿no? Sí, bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, señor sustentante. Entonces, vamos a pasar seguidamente a la siguiente etapa que corresponde a la deliberación, ¿no? Señor sustentante, Saúl Eduardo Alzamora Verástegui, por encargo de los miembros del jurado y luego de la deliberación realizada, tengo el encargo de informarle de que el trabajo de tesis ha sido aprobado